Muy buenas tardes a todas y todos. El 8 de diciembre pasado inauguramos aquí la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2021 a cargo del doctor Alberto González Pozo. Se pasó rapidísimo, hoy tenemos la 10ª y última sesión y vuelve a ser en el auditorio del MUCA, pero con una diferencia importante, que el MUCA ya está abierto. El MUCA está abierto desde el sábado pasado con una magnífica exposición de Perla Krause llamada Non-Site, el Pedregal revisitado, que les recomendamos visitar. Y bueno, llevamos un par de semanas con el regreso a actividades presenciales aquí en la Facultad de Arquitectura. Eso nos tiene a todos muy entusiasmados. Y bueno, lo que nos tiene un poco tristes es que esta sea la última sesión de la cátedra, porque creo que todos la hemos disfrutado mucho. Vamos a darle la palabra, vamos a darle la palabra entonces al doctor Alberto González Pozo, y al final comentaremos sobre la visita que se dará a las iglesias de Coyoacán y haremos una breve ceremonia de clausura de la cátedra. En este caso, bueno, el día de hoy, el tema, el último tema que se manejará dentro de estas fronteras dispersas que hemos disfrutado en estas 9 sesiones, nos toca la 10ª, catalogación, diagnósticos y programas de conservación en la zona de patrimonio mundial en Xochimilco y Tláhuac. Reflexión final sobre una trayectoria dispersa. Le damos la palabra al doctor Alberto González Pozo. Para esta ocasión se cierra un ciclo que me ha obligado a recordar muchas etapas de mi vida profesional y académica. Entre ellas, 3 temas que quiero abordar aquí y una reflexión final. La primera es, bueno, en realidad van a ser nomás 2 temas porque uno ya no me tampoco. Pero una reflexión final, que son aportaciones, en primer lugar, aportaciones al campo de la normatividad urbana y arquitectónica, con reglamentos de construcciones para el Distrito Federal y varios estados del país, y normas de diseño arquitectónico, vivienda popular, centrales de abasto y mercados, que elaboré en distintas ocasiones para distintas dependencias. Además, sí, la parte central y más importante va a ser los estudios que hemos hecho, sobre todo en la UAM, acompañado por un equipo fantástico de compañeros de guameros y algunos externos, que nos permitió catalogar, diagnosticar y conservar paisajes culturales en general y zonas chinamperas en particular. Ahorita vamos a ver por qué digo paisajes culturales y ligado a esas zonas chinamperas. En primer lugar, justamente voy a hablar de los paisajes culturales como un tema que justamente está entre diversidad de fronteras. Vamos a ver por qué. Y por eso me interesó entrarle a este tema. Y voy a hablar de 2 etapas, una primera muy corta que es de catalogación que hicimos entre 2005 y 2010 de Chinapas a Xochimilco, y otra que fue entre 2014 y 2016 en la que hicimos un diagnóstico completo de un área de cerca de 75 kilómetros cuadrados, más de 7.000 hectáreas, con 5 zonas chinamperas allá adentro, que es la que está declarada zona patrimonio mundial. Y eso lo estuvimos haciendo entre 2014 y 2016 y todavía tenemos algunas cosas pendientes por ahí. No lo voy a abordar, que es el último que hemos hecho, este estudio sobre asentamientos humanos irregulares al sur de la Ciudad de México, porque ya había ya ni tiempo ni espacio para abordarlo, entonces lo traté de incorporar, pero lo dedicaré por otra ocasión. Pero lo que sí voy a hacer es una reflexión final sobre lo expuesto a lo largo de esta cátedra extraordinaria. Es lo que
pienso después de después de andar por todas estas fronteras dispersas. En la sesión anterior, me parece que recordarán ustedes que expuse que a mí la teoría de la arquitectura me ha interesado siempre, pero no solo como un campo de conocimiento o de especulación, sino por su utilidad aplicándola a la práctica. En realidad, yo siempre digo que todo lo que he hecho está alimentado por mis principios en teoría de la arquitectura, y es la que me ha fortalecido, la que me ha apoyado en mucho de lo que yo hago. Y justamente uno de esos campos de aplicación, porque ahí sí se ve que ahorita lo vamos a ver, que sí está vertido allí un pensamiento y una organización teórica, es entre los reglamentos y normas relacionadas con la arquitectura, y en un sentido más amplio con la edificación, con la construcción. Por eso dedicaré un comentario muy breve a mi labor en la elaboración de los siguientes instrumentos: el Reglamento de Construcción del Distrito Federal de 1987 y otro reglamento que hice de zonificación, reuniones y propuestas de un reglamento de guía para distintas entidades del país en 1988, los reglamentos de construcciones para los estados de México en 1985 y para Tlaxcala en 1998, una serie de normas entre las que se encuentran las de planeación y diseño para centrales de abasto, 1984. Normas que ya mencioné cuando hablamos de mi actividad internacional, porque esto es un trabajo que se hizo para hacerlo ahorita, de diseño y construcción de viviendas para personas de escasos recursos en 1989, y uno que desgraciadamente ya no me dio tiempo, y además me falló mi secretaria que no pudo venir por ayudarme, que es para rescatar este material, pero son normas de planeación de mercados para el Estado de México, que realmente me gustó mucho cómo quedó. Mi labor en reglamentos comenzó en 1984, cuando junto con Enrique García Cormentín elaboramos para el arquitecto Pedro Moctezuma, que a la sazón era director general de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, un código urbano que él quería que abarcara distintos tipos de desarrollo urbano, no solamente la construcción, sino la realidad, la recolección de basura, los riesgos, en fin, una serie de cosas. Y entonces preparamos un borrador, una primera versión, no borrador, de un código urbano, 10 capítulos para eso. Pero vino el sismo de 1985 y la tragedia urbana consecuente ocasionaron muchos cambios. En ese contexto, muy importantes ingenieros estructurales de la Ciudad de México comenzaron a proponer que se actualizara el reglamento de construcciones de entonces, era como de 10 años antes la última versión, dándole prioridad a la seguridad estructural. O sea, ellos era su objetivo principal y casi nada más de eso querían hablar. Enrique García Cormentín y yo comenzamos a asistir a reuniones con ellos aquí en la Facultad de Ingeniería, ahí nos reuníamos con ellos, y les hicimos notar que la seguridad de los edificios no depende solamente de un buen diseño estructural, sino de otros temas relacionados: el uso del suelo, el sistema de circulaciones y medidas para mitigar otros riesgos que dependen más bien de un buen proyecto arquitectónico, y no nada más en un diseño estructural exitoso. Otro cambio fue la sustitución que hubo del arquitecto Moctezuma por el arquitecto Juan Jiménez Hondo, quien vio lo que ya habíamos avanzado en lo del Código Urbano y nos pidió a Enrique y a mí que aprovecháramos lo más posible lo que ya habíamos hecho para actualizar tanto el reglamento de construcciones que estaba vigente en esa época, exceptuando el capítulo y las normas de seguridad estructural, que esas de plano las dejamos para los ingenieros porque ellos eran los que querían hacer. Pero también nos encargó actualizar el reglamento de zonificación, que es importante porque ahí se establecen una serie de principios
de densidad, de ocupación del suelo, de altura de edificios, etcétera, que son importantes. Los resultados se publicaron oficialmente en 1987, ambos. Estas son las carátulas de los dos. El de reconstrucción salió en junio de 87 y el de zonificación en agosto del mismo año. Ambos instrumentos normativos los redactamos bajo presión para atender la demanda unánime de la sociedad, que pedía que se actualizaran esos instrumentos para evitar daños como los causados por el sismo reciente. Ahora bien, cuando afirmo que la teoría de la arquitectura conviene no dejarla en abstracto, sino aplicarla a la realidad, aplicar a la realidad lo que encontramos con ella, me refiero a ejemplos justamente como este reglamento de construcciones que hicimos en 1987, porque desde el inicio de la parte que aborda el proyecto arquitectónico, que es el título quinto del proyecto arquitectónico en esa versión de 87, está expuesta la estructura a seguir respondiendo a la parte de requerimientos de que la arquitectura puede resolver, si así se le pide, que es una parte básica de las lecciones de teoría de arquitectura que yo doy a mis alumnos. Y fue una manera de trasladar la teoría, nada más, no nomás en este párrafo, sino en todos los que seguían, la teoría a la práctica normativa que considero válida. Si bien no lo dice aquí el artículo 72, que es el que inicia los requerimientos para el capítulo 1 del proyecto arquitectónico, dice: para garantizar las condiciones de habitabilidad, funcionamiento, higiene, acondicionamiento ambiental, comunicación, seguridad, emergencia, seguridad estructural, integración al contexto e imagen urbana de las edificaciones en el Distrito Federal, los proyectos arquitectónicos correspondientes deberán cumplir con los requerimientos establecidos en este título, y ahí es subjetivo estas cuestiones, para cada tipo de edificación y las demás disposiciones legales aplicadas. Entonces, quiere decir que ambos documentos fueron revisados por el entonces asesor jurídico del Departamento Federal, que después fue director de la Facultad de Derecho, por cierto, que venía de una familia de migrantes de la Guerra Civil, se me olvida su nombre. En ese contexto comencé a tener otras propuestas para elaborar reglamentos. Cuando varias personas se enteraron de que estábamos trabajando en eso, a veces me buscaban a mí, a veces buscaban a Enrique, y una de estas búsquedas fue la del reglamento de construcciones del Estado de México, que desgraciadamente nomás se los platico porque no tengo la carátula, no la pude localizar, a la que invité como asociado a la arquitectura, o sea, que me había invitado a elaborar el reglamento de construcciones. Comenzamos a trabajar eso antes del 85, pero ajustamos la parte de seguridad estructural con el grupo de Colinas de Bueno, ingenieros estructurales de primer orden, de instalaciones hidrosanitarias, con el ingeniero Francisco Garza y otras de eléctricas y comunicación y iluminación. Otro trabajo que también fue comentado por el arquitecto Covarrubias y también lo hice asociado con Enrique García Formentín, fue un reglamento guía sobre el desarrollo urbano y seguridad estructural. Aquí está la portada, ahí están quienes participábamos. Y en este proyecto, el arquitecto Francisco Covarrubias, que entonces era subsecretario de Desarrollo Urbano de la CENUBI, reunió a un grupo de expertos en desarrollo urbano, arquitectura, ingenierías y edificación, con reuniones en varias capitales de estado para promover que entidades federativas y municipios importantes actualizasen sus propios reglamentos, porque muchos estaban o no los tenían o estaban ya muy viejos, en los años 30 y 40, o eran muy elementales. Pero también se invitó a colegios profesionales y cámaras locales de la construcción para que también participaran y dieran sus opiniones.
La idea es que al explicar cómo veíamos la estructura de ese reglamento guía, que ahorita voy a mostrar algunas partes, en cada caso, en cada estado, en cada municipio importante, por ejemplo, Guadalajara tiene su propio reglamento de construcciones, creo que algunas ciudades en Veracruz también lo tienen, en fin, pero en general eran para reglamentos estatales, ¿no? Que controlan todo lo que pasa en el estado. Y entonces, para que se tomaran en cuenta los contextos particulares en cada región, porque pueden ser contextos climáticos o ambientales de otro tipo de topografía, o pueden ser también por costumbres, por formas de vida, etc. Y entonces, pues esos son contextos que hay que tomar en cuenta, y entonces les explicamos cómo se podía aplicar eso. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, este es el índice, la primera parte del reglamento, pero era una estructura totalmente diferente de la de aquí del Distrito Federal. Le dimos otra estructura y además le agregamos anexos en donde atendíamos distintas cuestiones, por ejemplo, las variables bioclimáticas que había entre las distintas regiones se podían atender con una serie de tablas y de ayudas como esta que nos elaboró el doctor Gerardo Hernández, que entonces trabajaba en la Universidad de Colima, pero que se había formado aquí en México, y que pues hizo esta tabla con el factor de ganancia solar en muros y techos, es decir, qué tanto se calientan o no los muros y las cubiertas de las edificaciones según su espesor, según su material, según cierto tipo de cuestiones que se pueden medir. Y entonces aquí estaba más o menos qué era lo que podía resultar para que lo usaran y lo aplicaran, ayudados por otras normas de este tipo, ¿no? Otra cosa que hicimos ya en los años 90, el arquitecto García Fermentillo, elaboramos por encargo del arquitecto Julio García Crespo, que entonces era secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, un reglamento de construcciones para toda la entidad, y aquí está, se aprobó, nunca lo vi, bueno, nunca tuve la preocupación de ver si se había publicado en el periódico oficial del Estado, pero estoy seguro que sí se hizo. Vertimos en él lo que ya habíamos avanzado en esa materia, ya para entonces teníamos bastante más experiencia, pero esta vez, a propuesta mía, incorporamos un apartado para que no solamente se respetase el patrimonio cultural catalogado por el INAH, que son los reglamentos de construcciones del Distrito Federal también lo tienen, lo que esté catalogado, respétalo, y entonces ahí mejor primero consíguete el visto bueno de INAH y luego te vienes con nosotros para ver si te aprobamos tu licencia. Y aquí no, aquí pues hay muchos pueblos que tienen construcciones muy pequeñas, muy modestas, pero que son unos verdaderos tesoros de arquitectura vernácula. Entonces, pues dijimos, no, pues esto no es solamente lo que cataloga el INAH, sino que también se reconociese previa inspección las técnicas edificatorias muy antiguas de autoproducción de viviendas que existen en muchos poblados carentes de protección o inspección alguna. Es decir, para esto yo ya conocía bastante del estado de Tlaxcala, lo había contado otras cosas que me encargaba el arquitecto Cacho, y entonces yo le digo, bueno, pero aquí un reglamento que nomás sirva para la ciudad de Tlaxcala o para Pisaco o para Guamantla y ya, no. ¿Qué pasa con los pequeños poblados? Y lo que ahí pues no hay ingenieros ni arquitectos que atiendan eso, ni reglamentos que sirvan. Y entonces era un poco el reto, ¿no? Entonces aquí el reglamento que lo organizamos, y ahí tomamos en cuenta regiones según su clima, su vulnerabilidad sísmica. Aquí justamente lo que habíamos visto en el reglamento guía de que distintas regiones del país tienen distintos climas, distintas condiciones ambientales,
pues en Tlaxcala también, por supuesto. Y entonces aquí estoy viendo, el caso de que salió muy chiquito, en la primera página vienen, por ejemplo, en la sección A, dice principales variantes tipológicas o geográficas. Dice, qué tipologías de construcciones hay y qué zonificación se les puede aplicar. Y después verían cuáles son esas tipologías de indicaciones por género y rango de magnitud, que son básicamente para uso urbano, tipología de obras o intervenciones, obras existentes o intervenciones en ellas. Aquí está mal redactado. La idea es que hay muchas cosas que se pueden conservar, pero también cosas se pueden mejorar. Y entonces, aquí también hacíamos otro apartado. Y luego, una tipología de sistemas constructivos que, sobre todo, como les digo, en muchos poblados son muy característicos. Algunos, por ejemplo, predominaba el tejamaní. No hay tejados de barro, sino tejamaní. Y así, en otras había adobe, en otros había muros de tapial. Entonces, veíamos cuáles eran esas tipologías y qué es lo que había que hacer con ellas. Y después, una tipología de construcciones por su seguridad estructural, básicamente son los equipamientos públicos, las escuelas, los hospitales, los lugares donde se congrega la gente, mucha gente, y entonces tienen que elevar su seguridad. Entonces, básicamente, empezar por este enfoque. Y después, más adelante, en el capítulo 4, dice normas mínimas de integración a la imagen urbana y al contexto natural y cultural. O sea, ahí pues viendo la realidad de todos los estados del país, todos tienen paisajes admirables, tienen regiones naturales fantásticas que llegan las propias construcciones o lo que se hace con una mentalidad de arquitecto formado en la ciudad o de ingeniero que nomás sabe hacer construcciones de un solo tipo. Bueno, no se adaptan a esos contextos, ¿no? Entonces, ahí proponíamos que hubiera normas de imagen urbana que pasa por los anuncios fijos y temporales y el valor ambiental del paisaje urbano o natural, o sea, porque hay que protegerlo también, no nada más las construcciones, sino los elementos del medio natural. Y en el título séptimo, en el capítulo primero de ese título, ese lo dedicamos a una serie de cuestiones generales, pero que son importantes: medidas de protección, restricción de usos para ciertas situaciones, conservación de las edificaciones, que es importantísimo. No nada más la catalogación y la restauración que llegan a tener las cosas que identifica el INAH, sino que hay muchas otras cosas que merecen conservarse, muy modestas quizás. Y esto qué obligaciones trae para los propietarios, y también elaborar manuales de operación y mantenimiento para municipios, para construcciones municipales, mantenimiento de equipos contra incendio, que es importantísimo. Hay muchos estructuras de madera, entonces sí hay que proteger eso. Entonces, estos son ejemplos nada más de cómo en un momento dado sí la teoría puede estar inmersa en una serie de cuestiones que ya son de otro carácter, que son normativas, ¿no? Que son muy especializadas. Otra manera de vincular la teoría a cuestiones prácticas fue esta elaboración que hice por encargo del arquitecto Francisco Rubias para la CEDUE, me parece. Y él me pidió que hiciera unas normas de planeación para centrales de abasto. Estaba enterado de que yo había participado en 2 proyectos de centrales de abasto, así que me dijo, no, pues, ¿por qué no nos elaboras unas normas de cómo se hace eso? Y yo tuve la suerte de acompañar a un equipo de expertos de la FAO en México
para asesorar la posible construcción de una central de abastos en 1982, 83, que yo mismo empecé a hacer un proyecto de eso, que después pues, no se hizo, se acabó el régimen de Luis Echeverría y ya no se pudo hacer. Pero lo que sí hice fue este flujograma que me parece interesante, porque refleja una manera sistemática de razonar cuando se quiere hacer un conjunto muy grande, una central de abastos. Son conjuntos grandes en general. Mientras más grande es la ciudad, más grande y más complejo se vuelve una central de abastos. Y entonces, aquí empezamos por lo siguiente. En primer lugar, había que determinar qué área de influencia va a cubrir la central. Bueno, la central de la Ciudad de México no nomás iba a dar servicio al Distrito Federal, sino pues, a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pues, en esa época pues, era casi la única. En otra pues hay que ver qué área y cuánta gente hay ahí y cuántas poblaciones hay. Entonces, estimar, sabiendo el número de pobladores, cuál es el promedio regional de la dieta, qué es lo que normalmente, estadísticamente, se consumen las personas en una región para poder alimentarse, que es para lo que son los centrales. Los centrales de abastos son, como ustedes saben, son mercados a mayoreo de productos alimenticios y pueden estar divididos en dos partes principales, a veces puede ser más, pero las mínimas que debe tener es frutas y verduras, que es lo que más rápidamente se echa a perder y hay que vender rápido para que se venda fresco, etc. Y algo que aguanta más tiempo, pero no indefinidamente, que son los abarrotes y víveres. Entonces, esas dos partes eran las esenciales. Puede haber otras para pescado, para carne, pero son ya cosas más especializadas. Entonces, lo que había que establecer eso, y en segundo lugar, mientras determinar el índice de productividad de lo que exista en ese momento de bodegas o de mercado mayoreo. En este caso era la Merced. Entonces había que hacer una serie de indagaciones en las bodegas para ver ese índice de productividad es cuántas toneladas por cada metro cúbico de bodega que tienes circulan por tu bodega. Y entonces eso da un índice de toneladas por metro cuadrado por año, ¿no? Entonces son números, no nada más son conceptos abstractos, son cosas que se pueden manejar numéricamente. Entonces con esos dos se obtiene, con las poblaciones y la dieta se obtiene el volumen potencial de frutas y legumbres, que es la actividad principal. Por otro lado, se determina el índice de productividad, se obtiene el índice de almacenamiento, la superficie neta de almacenamiento según el volumen de frutos y legumbres que nada más va a pasar por la central, porque hay otro volumen de frutas y legumbres que va a pasar por otras fuentes, que son los supermercados o inclusive los otros lugares que no entran en la central. Entonces, con los dos, con este y con este, se obtiene el total de superficie de almacenamiento para otros productos, y con esto se incrementa ver qué porcentaje se requiere. Bueno, este es para calcular los otros productos alimenticios, que es los abarrotes y víveres, procede de la misma manera, y con eso se obtiene el porcentaje de superficie cubierta para servicios de apoyo y general. O sea, es una proporción. Con eso se tiene la superficie total construida, y de ahí se deduce lo que va a necesitar de vialidades y de otra urbanización. Aquí sale el costo unitario de la construcción, el costo de la edificación, y aquí sale el costo de urbanización
y el mundo total del universo. O sea, es todo un razonamiento que hay que ir siguiendo para llevar a un resultado, y eso es una norma. O sea, si vas a hacer eso, pues sigue esta secuencia para que no se te olvide nada, ¿no? Entonces, eso se elaboró y pues debe estar ahí en los archivos de la antigua manual ahí. Me quedé más con una copia de algunas de las figuras, pero que no me responden los botones de talla. El tercer documento, y que tampoco voy a mostrar aquí, pero lo menciono, que ese me gustó mucho y desgraciadamente ya no pude incorporar imágenes de eso. Ese fue muy buena norma. Fue lo hice con la colaboración del arquitecto Fernando Gómez Urquiza en 1991 más o menos, y fue un manual para el diseño y construcción de mercados públicos en el Estado de México, que me pidió el arquitecto Octavio Falcón cuando fue director general de Desarrollo Urbano y Vivienda de esa entidad. Era muy completo, no sé, eran como 70, 80 páginas para distintos tipos de esa clase de equipamientos, para mercados sobre ruedas, para tianguis, para mercados públicos pequeños, medianos, grandes. Entonces y además llevaba normas estructurales, normas de instalaciones, todo lo traía. Y lástima que no se los pude mostrar, pero ese me gustó mucho, ese quedó muy bien. Y pues yo inclusive voy a ver qué se puede hacer para publicar algunos de estos materiales, porque son utilitarios a una hora, ¿no? Pero ahora sí vamos a pasar a los estudios y propuestas sobre paisajes culturales en general, y en particular para las zonas chinamperas del Valle de México, entre el 2005 y 2022, yo diría. En 1986 me participé en la preparación de candidaturas de sitios mexicanos para su ingreso en la lista del Patrimonio Mundial, y tuve a mi cargo el expediente relativo a las chinampas de Xochimilco, que fue una de las candidaturas que se propuso, y misma que acompañaba esa candidatura, acompañaba la del Centro Histórico de la Ciudad de México, las dos juntas, que ya había resuelto el doctor Salvador Díaz Berrio, un buen, excelente amigo mío. Entonces, pues viendo que ya faltaba poco tiempo para entregar eso, y los que tenían que ayudarnos por parte del gobierno de la ciudad no lo hacían, pues le dije a Salvador: oye, esto ya faltan 3 semanas para entregar y yo no veo que déjamelo, si quieres yo lo resuelvo. Y así se hizo. Le hablé al delegado y le puse al tanto del riesgo de no meter a Xochimilco como candidatura para Patrimonio Mundial, y el delegado luego se reaccionó y me dice: no, arquitecto, lo que usted quiera, le voy a pasar a una persona para que le haga lo que usted le falta. Y entonces pues se necesitaba, para justificar esas candidaturas, llenar un expediente que ese ya lo teníamos más o menos hecho. Yo me encargué de elaborar la parte de las chinampas. Sería un documento como de 20 páginas, pero era la mitad con texto y la mitad con ilustraciones, ¿no? Todas pegadas así en cartoncitos, y luego ya nada más. No había PowerPoint, no había sistemas digitales, y todo era manual, ¿no? Entonces, pues ya nada más sacábamos copias fotostáticas, copias seriográficas de eso, y eso era lo que se mandaba a la mesa. El sitio fue inscrito en 1987, o sea, inscrito oficialmente, ya lo aceptaron y lo inscribieron en 87, pero no fue sino hasta 2005, o sea, 8 años después, que el maestro Sergio Méndez, asesor de la delegación Xochimilco entonces, me buscó en la UAM para preguntarme si podía iniciar el catálogo de las chinampas ahí, más
así en general me lo propuso. Desde luego le interesaban los de la delegación Xochimilco. Insumo que el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO pedía, casi exigía, para organizar mejor las actividades de conservación que deben observarse en este tipo de bienes culturales. La razón es muy sencilla, de acuerdo con la Carta de Venecia, que es digamos, el documento guía de muchas de estas labores. Si tú tienes un patrimonio constituido por muchos componentes, pues lo mejor es que los catalogues para ver las diferencias que hay entre cada uno. Entonces, tienes un catálogo de todo lo que compone lo que tú quieres proteger, sobre todo si se trata de una zona, de un centro histórico o de un territorio, pues mejor catálogo. Y entonces resulta que en Xochimilco son decenas de miles de chinampas las que todavía existen. Ahorita vamos a hablar. Bueno, no tantas, pero sí hubo probablemente para los años 40, está todavía como, debe haber habido todavía como 20.000 o 25.000 chinampas. Entonces, cuando me dio eso, le respondí que realmente no había antecedentes de catalogación de ese tipo, porque en INAH se hace catálogos de edificios en centros históricos o de zonas arqueológicas o de sitios arqueológicos en zonas arqueológicas hay otras instituciones que catalogan cuadros o esculturas o objetos de arte, ¿no? Pero en Chinampas pues, nadie había hecho ningún catálogo. Había estudios desde el siglo XVIII. Hay un estudio de José Antonio Arzate, que fue un jesuita mexicano, que era un buen jesuita, pues además era medio científico, y había ido a Xochimilco a estudiar, entre otras cosas, cómo eran las chinampas y qué chiste tenían, sus características, ¿no? Y publicó un libro de eso en Italia. Entonces, bueno, pues Humboldt también cuando vino a México se animó con las chinampas y escribió sobre ellas. Y muchos otros historiadores y eruditos hablaron de las chinampas durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. Todavía en 1913, un ingeniero, que ahorita se me olvida su nombre, pero tengo que recordar, de Chapingo, un ingeniero agrónomo, no era de Chapingo, porque no sé, sí, ya se venía a de Chapingo, pero el ingeniero era agrónomo mexicano, había ido a Xochimilco y este es un estudio fantástico sobre las chinampas. O sea que había muchos antecedentes y después vinieron otros a los que me voy a referir. Entonces dije, pues si hay estudios, pero catálogos no hay. Pero que le dije, vamos a ver la manera de resolver eso. Y así comencé otro proyecto ubicado en las fronteras de la arquitectura y el urbanismo, porque las chinampas son construcciones artificiales, son cosas que se construyen, pero no son propiamente edificios, ni tampoco son pedazos de ciudad, es un paisaje rural. Además, esta invitación me permitió coordinar las contribuciones de un grupo de investigadores de la UAM y de investigadores externos, uno de los cuales aquí presentes es el maestro José Gabriel Castro Garza, que está aquí entre los que están asistiendo a esta reunión. Y con ellos, después lo voy a mencionar a todos, y otros externos, pues empezamos a trabajar. Y uno de ellos fue el doctor Ignacio Armillas, que nos proporcionó valiosa documentación que su padre, don Pedro Armillas, un arqueólogo destacado que emigró de España a México, había investigado las chinampas desde mediados del siglo pasado, desde el siglo XX, y teníamos estudios fantásticos sobre eso. Entonces, Ignacio, un buen amigo mío, nos proporcionó muy buena documentación de su padre. Con eso logramos armar la primera versión de
que trata de entender por qué la zona Patrimonio Mundial de Xochimilco, Tláhuac y Talca es como es. Miren, esa zona está representada aquí con rojo, con un límite rojo con puntitos blancos. Esa es la zona Patrimonio Mundial. Pero las chinampas propiamente, que son estas manchas verdes oscuras, son 5: Xochimilco, San Gregorio, San Luis, Tláhuac y Mixquic, que es esta de aquí. Entonces, no es nada más Xochimilco, porque ya Tláhuac y Mixquic están dentro de la delegación, bueno, de la alcaldía ahora de Tláhuac. En segundo lugar, ven ustedes aquí una línea de amarilla, que es lo que don Pedro Armillas había identificado con estudios de campo y también algunas excavaciones que hizo de en dónde había habido chinampas en este territorio. Y esta línea azul representa el límite lacustre de los lagos de Chalco, que está aquí, y Xochimilco, que es este de aquí, de este lado, de la izquierda, ¿no? Por aquí viene a quedar ya Churubusco, que es la parte más angosta del lago, y en donde desemboca al lago de México, al lago de Texcoco. Entonces, pues realmente era una cosa bien interesante el tipo de estudio que nos querían. Aquí ven ustedes el límite entre el Estado de México y el Distrito Federal, que es el que está limitado a varias partes de la zona chinampera, pero la respeta, y lo demás ya corresponde al territorio de Chalco, Jico y la Papoya del Estado de México. Bueno, ¿y por qué quedaban nada más estas zonas? Bueno, en primer lugar, porque en tiempo de don Porfirio había autorizado que los hacendados que vivían aquí, en la familia Noriega, drenaran el lago de Chalco para explotarlo como parcelas y como estancia ganadera, etcétera, para sus haciendas que tenían aquí. Mientras que la parte de Xochimilco se conservó porque los que tenían las chinampas aquí, los xochimilcas, pues sí las defendieron. Lo que pasa es que no pudieron evitar que con el tiempo estas partes verde oscuro que todavía a principios del siglo tenían chinampas, también del siglo XX, pues las fueron perdiendo y se habían reducido a estas de aquí, que son las que estudió también el doctor Pedro Armillas. Además está rodeado de 12 pequeños poblados, cada uno son poblados muy simpáticos: Xochimilco, Matilitas, Santa Cruz Acartisca, San Gregorio, San Luis, Tuliohualco, en fin, muchos pequeños, Mixquic, desde luego, Tecomic, que está aquí, que queda ya en la alcaldía de Impalpa, que bueno, se incluyó ahí porque queda muy cerca de la zona chinampera. Entonces, este era el universo que había que estudiar. Ahora bien, ¿por qué digo yo que bueno, esto se registró como patrimonio, como zona de monumentos históricos? El INAH así lo registró y así lo mandó a la UNESCO. Y así se aceptó. Pero en realidad, después nos dimos cuenta, cuando empezamos a estudiar esto, que en realidad esto, más que una simple zona de monumentos históricos, es un paisaje cultural, porque el Comité del Patrimonio Mundial, el propio Comité del Patrimonio Mundial, ya en los 90, se había empezado a aclarar que además de edificios y de centros históricos y de obras de arte famosas, etc., bueno, las obras de arte sueltas las ve el ICOM, pero el patrimonio construido lo ve el ICOMOS como asesores de la UNESCO. Y entonces el Comité del Patrimonio Mundial define los paisajes culturales, que es una nueva categoría, como ejemplos sobresalientes de acciones conjuntas y positivas entre las culturas humanas y su medio natural. Y en ese sentido,
tiene tres posibles categorías. Uno, que son paisajes diseñados expresamente como tal, que son principalmente. Aquí entran todos los jardines que hay en Europa, los jardines de grandes palacios, Versalles, Potsdam, Viena, etc. Ahí entran todos. Pero también pueden entrar jardines japoneses o jardines en China o jardines en el mundo islámico, que también puede ser, ¿no? Ahora acabo de ver uno en Marruecos que es impresionante, ¿no? Son más bien huertas que jardines, que son áreas jardinadas, pero diseñadas muy bien para que se disfruten como eso. Pero hay otros que son paisajes evolutivos, que ese es el interesante, en dos categorías. Unos que son paisajes fósiles, que concluyeron su evolución, pero conservan restos materiales de su pasado. Y, por ejemplo, muchas de las terrazas que hay en los Andes, que son terrazas incaicas, ya están abandonadas, ya no se cultivan, pero fueron cultivadas, no estuvieron abandonadas en otra época. Y entonces, esos son paisajes fósiles, pero son impresionantes, verlos, nada más de verlos es impresionante, es fantástico, ¿no? Una experiencia fantástica. Pero hay estos otros que prosiguen, que han proseguido su evolución y aún juegan un papel activo en la sociedad actual, y es justamente el caso de. Y finalmente hay un tercer tipo que se llama paisajes asociativos, que son básicamente paisajes naturales, grandes volcanes, lagos muy famosos, algunos de cuyos componentes suscitan poderosas asociaciones religiosas o simbólicas con las sociedades que los rodean, aunque están cerca de ellos. Bueno, nuestros volcanes, Mogollón, etcétera, pues para qué les digo, serían esos paisajes. El volcán Fuji en Japón también. Las zonas chinaperas de Xochimilco y Tláhuac y Milpalta, inscritas en el 87 por la UNESCO, la lista del Patrimonio Mundial, se relacionan con la categoría 2B, con esta que son los que prosiguen su evolución, porque se trata de un paisaje cultural evolutivo de más de un milenio de existencia. Las primeras chinampas que nos informamos son del año 900, aunque hay algunos que afirman que pudieran haber existido chinampas también cerca de Teotihuacán, pero no se han encontrado propiamente vestigios de chinampas, como si en otras partes de esta zona, ¿no? Y ese paisaje cultural evolutivo hoy está muy disminuido respecto a su extensión original, pero a pesar de ello sigue jugando un papel importante en la economía, en el equilibrio ecológico, en la identidad y también en la recreación de los habitantes de una de las ciudades más grandes del mundo. Esto es un poco para no olvidar que lo que era un sistema de lagos, que ahorita vamos a ver en el valle, en la cuenca de México, ahora es una zona metropolitana, parte de la cual está el Distrito Federal, pero muchas otras partes están fuera de la misma, ¿no? Y sin embargo, en esta zona tenemos la fortuna de contar con dos grandes extensiones verdes. Esta parece que ahora se va a extender por los planes de ampliar Chapultepec. Y vean ustedes el tamaño de la zona de Chinampa-Xochimilco, que es muchísimo más grande. Entonces, tenemos la fortuna de que en medio de una zona ya urbanizada todavía existe un paisaje rural productivo. Entonces, ahora, ¿por qué hubo esos lagos y por qué esos lagos desaparecieron y qué pasó? Bueno, pues la historia es muy larga porque tenemos que retroceder a lo menos 600.000 años, cuando debido a movimientos tectónicos, una parte de que entonces pertenecía a la vertiente del Pacífico que drenaba hacia Cuernavaca, hacia el valle de Cuernavaca y hacia el río Balsas, pues vio surgir por el sur a la sierra Ajuco-Chistán, que cerró por completo la cuenca, la encerró, porque ya estaba limitado por los volcanes Popo y la Sierra Nevada, por otro lado las sierras
del oriente y unas sierritas por el norte. Entonces, se quedó cerrado el valle. Y entonces, claro, salieron una serie de lagos en el centro. Y eso originó lo que se llama una cuenca endorreica, es decir, que no tiene drenaje natural al océano, donde hoy está la zona metropolitana de la Ciudad de México, que está aprovechando el agua subterránea que aún subsiste debajo de los lagos. Aquí está el conjunto de los lagos estudiado por Pedro Armillas, este mapa es de don Pedro Armillas, en donde vemos, este es el de Zumpango, este es un lago que crecía y crecía, que es el de Xatocan, este es el gran lago de Texcoco, ¿no? Es la parte más grande. Aquí estaba el islote de Tenochtitlan, este es el estrecho que hay en Churubusco, y este es el lago de Xochimilco y este es el lago de Chaco. Me van a ustedes, pero ¿por qué dicen que son dos lagos si forman un solo cuerpo? Sí, inclusive estos dos lagos forman también un solo cuerpo con este, pero ya desde tiempos prehispánicos hubo aquí una barrera, un dique, porque no estaban todos al mismo nivel. Este y este estaban como 4 metros más arriba que el lago de Texcoco. Este y este estaban como 2 metros más arriba y este era el que quedaba más abajo. Por esa razón, todas las aguas huían hacia Texcoco, por eso es el más grande, y además por eso el agua allí contenía más sales, porque los manantiales, por ejemplo, de esta zona, con agua fresca, pues estaban aquí y estaban vertiendo agua, y entonces esa agua se iba yendo y llegaba a Texcoco, pero arrastrando ya minerales que luego sentaban y creó un lago medio salado. Este es un corte que muestra que debajo de la capa del Valle de México, que además ni siquiera es totalmente plana, pues estaban estas superficies lacustres de muy poca profundidad, y debajo había muchas otras capas, hay muchas otras capas de distinta constitución. Algunas de las cuales tienen importantes mantos acuíferos. Entonces esto hay que entenderlo, porque si no entendemos qué es lo que va a pasar después. Bueno, el caso que los primeros pobladores nómadas que llegaron aquí al valle hace como 12.000 años o más, encontraron al centro del mismo un conjunto de lagunas, que son estas, de aguas someras, es decir, de poca profundidad, aptas para caza, pesca y recolección de frutos silvestres en las riberas, en las orillas. Y hace por lo menos 11 siglos, es decir, el siglo IX de nuestra era, en los lagos meridionales, por aquí, por Chaco, empezaron a construirse islotes artificiales agroproductivos llamados chinampas, ¿no? Entonces ese es un poco el origen de este bien cultural. Ahora, otro mapa del doctor Armillas nos muestra, este mapa lo publicó en la revista Science en 1971, me parece, pero contiene los estudios que él había hecho en la década de los 60, ya muy avanzados. Aquí se ven las huellas que él encontró en la superficie del terreno, encontraba muchos vestigios de lo que habían sido canalitos, ¿no? Aunque ya no fueran zonas chinamperas. Esta es la zona chinapera Xochimilco, esta es la de San Gregorio, esta es la de San Luis, esta es la de Tláhuac, era un islote, y aquí está la razón por la cual son dos lagos. Este es un dique que se construyó, que construyeron los mismos mexicas o aztecas, o los mismos tlahuicas, no sabemos, bueno, los mismos habitantes de Tláhuac o los curhuas, y construyeron esto. Y aquí está Mística, que era otro islote, ¿no? Y este es Jico, que es otro islote, y este es ¿qué? Sí, la Papoya, que es donde hay unos volcanes a la salida de la autopista del pueblo, que también son otro islote. Bueno,
Ahora, lo importante ahí es observar rasgos. ¿Por qué es un patrimonio tan importante las Chinampas de Xochimilco? Bueno, porque a pesar de que las vemos ya todas decadentes en algunas ocasiones, sobre todo en Xochimilco, justamente las de Xochimilco son las que más abandonadas están. Sin embargo, cuando se empieza a estudiar su traza, es decir, qué dirección siguen los canales, etcétera, aunque parece que es una traza muy regular cuando vemos los primeros planos, después vamos encontrando que muchas cosas se adaptan a un cierto tipo de vegetación, sobre todo en San Gregorio Tlatelolco y en San Tlaxcaltemaco, que son en Labra también, son los tres en donde está más claro ese rasgo. ¿Qué rasgo es ese? La orientación. Aquí tenemos la orientación que tenía la ciudad, no nomás el centro ceremonial de Teotihuacán, que es este que vemos aquí en esta imagen a la izquierda, la Casa de los Muertos, la Ciudadela, la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna, la Plaza de la Luna, todo eso. Sino que toda la ciudad, sus pequeñas manzanitas, aquí están algunas que ya están, digamos, más o menos expuestas para visitarlas, es interesante verlas, están ya fuera del circuito periférico que rodea la zona arqueológica. Bueno, pues está pintada, tiene una orientación particular que anda más o menos del norte al oriente, unos 15 grados 30 minutos, etcétera, por ahí anda. Y estas son chinampas que otro arqueólogo, Jeffrey Parsons, encontró, que también nos visitó y que nos dejó materiales de publicaciones de él muy buenas, de donde sacamos esta imagen. Bueno, se ve que también las chinampas en una zona que ahorita es el lago de San Gregorio, que se piensa que ahí siempre estuvo ese lago. Pues no, ese lago no existía en 1938, sino que se fue subiendo el terreno allí, ahorita vamos a ver por qué, y entonces pues, todo el agua que no tenía salida se fue acumulando allí. Lo mismo el lago de Jico, es igual el mismo caso. Entonces, pero allí había chinampas con esta misma orientación, y entonces cuando empezamos a estudiar San Gregorio Tlatelolco, nos dimos cuenta que, pues aunque no todas están exactamente orientadas con esta rigor que tiene el Teotihuacán, pues también siguen más o menos este patrón, ¿no? Sin tanto, o sea, por los mismos chinaperos, siguen respetando eso, ¿no? Y eso es un rasgo. Ese rasgo confirma la autenticidad del sitio chinampero, porque es una de las cosas que exige el Comité del Patrimonio Mundial. Si quieren escribir una cosa de a ver qué tan auténtico es, bueno, pues aquí les demostramos que, pues, claro, que es súper auténtico. Sí, hay rasgos que lo están indicando así, ¿no? Entonces, ya está. Bueno. Ahora, otra cosa que es al revés, que indica la enorme pérdida que se ha sufrido en las zonas chinamperas, que es la pérdida gradual de lo que nosotros llamamos, los que hemos estudiado ahí esta zona con calma, le llamamos la red canalera fina. Es decir, cuando uno va a Xochimilco, por ejemplo, al canal de Cuermanco, que es que está aquí, ¿no? Bueno, pues, sí, ahí está el canal de Cuermanco, siempre estuvo allí y fue achote, pero que rodeaba Xochimilco y luego seguía aquí por el canal nacional. Bueno, excepto ese canal y otros que todavía quedaron, hay muchos pequeños canalitos que son los canales que hay entre Chinampa y Chinampa, y todos esos se han perdido, la gran parte de ellos. Entonces no es de extrañar que aunque todavía quedan chinampas, vamos a ver que quedan bastantes chinampas en Xochimilco,
no quedan todas las que pudo haber habido. Esta imagen es de 1936, esto lo sacamos de una aerofoto, de las primeras aerofotos de la Compañía Mexicana de Aerofotos de 1936, de esa zona. De allí sacamos dónde estaban los pequeños canales que se llaman apacles y lo comparamos con una imagen ya satelital de 2016, en donde se ve que todo esto ha desaparecido y lo que queda nada más son los canales grandes, los canales más anchos, ¿no? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué se abandonaron todas estas cosas? Bueno, en primer lugar, porque no hay agua. ¿Por qué no hay agua? Pues porque se llevó mucha de esa agua para darle de beber a la Ciudad de México, en particular a la zona, la colonia Roma, a la colonia Santa María, a la colonia Pozo. Ahí fue donde, ahí terminaba en la colonia Condesa, terminaba las bombas del acueducto privado de Xochimilco. Bueno, pues sí, gracias a eso, esas colonias pudieron prosperar, pero eso le quitó agua a las chinas de Xochimilco poco a poco. Y luego siguieron explotando, y luego siguieron las de San Gregorio, y luego siguieron las de Chalco, y luego siguieron las de Tlalpan, todas, las de Mística también, todas han sufrido que el agua que tenían de manantial se lo llevan para la Ciudad de México, para darle. Y no contento, como eso no es, desde luego no es suficiente, porque la ciudad sigue creciendo. ¿Cuál es el otro recurso? Pues sacar agua del subsuelo. Pero si se saca agua del subsuelo y no se cuida que haya un equilibrio, la ciudad sigue creciendo y todo el mundo pide agua. Bueno, pues sacamos agua del subsuelo. Y entonces eso hace que muchas partes del valle se estén hundiendo. Por eso la catedral tuvo riesgo de caerse ya en 1989, después del temblor del 85, porque además estaba ya inclinada por los hundimientos experienciales. Y eso se causa por la subsidencia, que es el fenómeno de hundimiento gradual de esta ciudad. Entonces, de que está en riesgo la zona, claro, está en riesgo, ¿no? Entonces, aquí lo vemos y con estas curvas de nivel. Estas curvas son de profundidad de los lagos, y entonces indican que se está acentuando cada vez más, se está asumiendo cada vez más lo que eran las partes centrales de los lagos. Ahí es donde más subsidencia hay, y eso hace que entonces estas zonas de aquí, al quedar más bajas, pues esto crea el lago de San Gregorio, y esto crea la laguna de Jico, ¿no? Básicamente. Entonces, pues es un poco claro. Aquí se atraviesa Tláhuac, que medio lo tienen protegido, pero pero también Tláhuac se llega a inundar a veces, las márgenes de Tláhuac. Ahora, ¿qué es lo que ha evitado la desaparición de las chinampas? Bueno, primero, la resistencia ancestral de los chinamperos, que han definido siempre su territorio, siempre. Los esfuerzos institucionales por salvaguardar la zona, el INA, y otros, que hasta la fecha cuenta con 7 distintas declaratorias de conservación. O sea, es zona de monumento histórico, es zona, área natural protegida, es área de conservación de las lagunas de Tláhuac y Jico, no, de San Gregorio, de San Gregorio por lo menos. Es sitio importante del patrimonio mundial, es humedal Ramsar, de la pista Ramsar de la UNESCO. Sí, tiene muchas nominaciones que lo hacen famoso, pero a pesar de eso sigue decayendo. Y entonces, a pesar de todo eso, sigue con problemas, y entonces no queda más que la labor de instituciones educativas como la UAM y otras, ¿no? La UNAM, el POLI, el Chapingo, que siguen produciendo el propio INA, que siguen produciendo conocimiento sobre el ciclo y solución a sus problemas. Ahora, si hablamos de catalogación, pues yo lo que le dije al que se encargó esto al principio fue eso: no hay antecedentes, pero vamos a ver. Nosotros
buscamos cómo eran los catálogos de Lina, cómo eran los catálogos de varias instituciones. Vimos catálogos que hay en Sudamérica, en otras partes del mundo, y ninguno era adecuado para el caso de las chinampas en particular, así que ni modo tuvimos que elaborar nuestras propias fichas de catálogo. Y esta es una muestra de una ficha, son hojas tamaño carta, el anverso y el reverso. En el anverso se ponen datos alfanuméricos, en donde se indica de qué dimensión son, qué orientación tienen, cuántos canales tienen, si tienen agua, si no tienen agua, qué árboles tienen, cuántos son, qué usos del suelo tiene, si es nada más para cultivo o ya está ocupado para otras cosas, si se inundan o no se inundan, y otros rasgos que vienen aquí. Todo esto lo llenamos por el anverso, una por una las chinampas. Y en el reverso hacemos un croquis, ya con la orientación, ahí se ve la inclinación esta que decía yo, cada chinampa está inclinada, y tomamos varias fotos, las pegamos para ver, queda ya cocinado que esta chinampa estaba allí, y además aquí agregamos algunos datos cualitativos que no cabían, digamos, aquí en este formato. Y entonces con eso logramos catalogar las primeras 540 chinampas en San Gregorio Atlapulco. ¿Por qué en San Gregorio Atlapulco? Porque ahorita vamos a ver que es la zona que mejor conserva sus chinampas. Ahora, si hablamos de lo que llaman la red canalera, pues hay varias jerarquías. Los canales más anchos, de 10 a 50 metros de ancho, se limitan a conectar entre sí a las grandes zonas chinamperas. Y además son los más turísticos. Por ejemplo, el canal de Cuemanco pues, es un ejemplo de eso. En la jerarquía, aquí no lo estoy representando. En la jerarquía intermedia, en cambio, están los acalotes, que tienen entre 5 a 10 metros. Aquí hay dos fotos, esta que tomamos nosotros con nuestro equipo y esta que es de Michael Calderón, que es muy buena foto, en donde vemos un acalote, es decir, un canal que no es de los anchotes, pero sí es un canal que ya tiene más de 5 metros de ancho, como este de aquí, no, este es el Tláhuac, uno de los canales del Tláhuac. Y se ve como, pues sí, son canales más anchos, pero hay otros más chiquitos que entran por aquí y que aquí no los vemos. Y esos son los zapatos. Vamos a ver. Ahora, la mayoría de las chinampas que todavía siguen vivas, que nosotros llamamos activas, las llamamos activas porque el sector está cultivando ahí, todavía producen, y entonces están delimitadas por canales angostos o apantes, que es el término que se usa ahí. Más o menos son anchos pequeños de entre 3 y 5 metros para mucho de ancho, y son canales de trabajo, son de riego y de trabajo, y están rodeados por estos aguajotes que no dan mucha sombra a los cultivos, pero sus raíces, como van a la orilla de las chinampas, no van de cualquier manera, o iban, porque ya muchas de estos canales ya se taparon, vamos a ver. Entonces, estas raíces evitan que los bordes de los canales se erosionen o se disuelvan, ¿no? Entonces son como, y además fijan a la chinampa muy bien al suelo. Por eso de que jardines flotantes, pues ¿cuáles jardines flotantes? Están todos perfectamente asentados sobre el fondo del mar. Y aquí vemos, este es un canal de trabajo porque ahí vemos la pequeña canoa, ya no es la gran trajinera turística, pero es la que se usa realmente para trabajar en las chinampas. Y hay un video que proporcioné a la Facultad de Arquitectura con estos datos. Bueno, vamos a ir más rápido, no estoy tardando mucho, pero aquí ven ustedes distintos ejemplos de chinampas y de canales. Estas de los dos extremos son chinampas de cultivo. Esta es más angostita, que en realidad las chinampas originales eran de entre 4 a 5 metros en la época prehispánica de ancho. Esta debe tener unos 9 metros
y estas ya son chinampas muy anchas que probablemente fueron varias chinampas que ahorita ya quedaron cubiertas. Y aquí vemos la evidencia. Aquí este canal pues ya se secó, está a punto de desaparecer porque ya no recibe agua, y no recibe agua por lo mismo, porque ya el agua que recibe, eso se me olvidó decir, no es agua de manantial ya, sino es agua que proviene de la planta de tratamiento de aguas negras de la Ciudad de México, es agua tratada. Y entonces, pues, claro que no es la misma agua que tuvieron originalmente de manantial. Y a pesar de eso, sí sirve esa agua para cultivar las chinampas. Bueno, ya después de eso, en 2014 nos encargaron la misma autoridad de la zona patrimonial, ya no la delegación, sino una autoridad que creó Mancera. Y por cierto que esa autoridad desapareció ya, o quedó integrada como una dependencia secundaria a la Corena. El caso es que sí nos encargó que ya realizamos en detalle cada una de las zonas, pero ahí ya no podíamos catalogar. Aquí está San Gregorio Atlapulco, aquí abajo, y esta mancha verde más clarita que ven ustedes aquí, que son los primeros números del 1 al 10, son los primeros 10 sectores o 540 chinampas que encontramos aquí. Pero ya después, en 2014 y 2015, analizamos todas y salieron, no sé, como 1529 chinampas. Entonces, que ya con ese catálogo, aquí aprendimos lo esencial de lo que se debe tomar en cuenta para ver qué es una chinampa y cómo se localiza mejor. Y entonces las demás zonas ya no teníamos tiempo de hacer el catálogo, no acabamos todavía, no hubiéramos acabado todavía. Entonces lo que hicimos fue caracterizar, es decir, dónde hay chinampas activas todavía, y las ponemos y las representamos. Y entonces aquí están estas gráficas que nos dicen lo siguiente. En Xochimilco, que es el área más grande de 1.059 hectáreas, ya nos queda el 3.2% de todo el área con chinampas activas, mientras que en San Gregorio Atlapulco, que tiene menos de la mitad de superficie, el 47.5% de esa superficie está activa. Por eso es la zona más productora, y fue por la que empezamos, porque en esa aprendimos mucho de lo que es una verdadera chinampa. Y ya después vienen las zonas ya urbanizadas, por ejemplo aquí en Xochimilco, todo esto ya está urbanizado. Aquí en San Gregorio no lo representamos, pero sí hay un 14% de urbanización metida aquí. Y esta es la superficie que ocupa el agua, y estas zonas rosadas son invernaderos, que son una cosa que sí es útil para la producción de flores, etcétera, y el control bioclimático de cultivos, pero no es propiamente una forma originaria de las chinampas. Entonces, pues nosotros decimos, bueno, pues sí, pues es otra forma de hacerlo, pero hay que poner cierto cuidado de que no invadan los canales, que no tiren los ovejotes, etcétera, ¿no? Entonces, este es el caso de San Luis Tlaxcaltimaco, donde vemos que también ahí hay un 34%, pero ya es una superficie más pequeña, de 103 hectáreas, en vez de las 400 y pico que hay en San Gregorio. Y desde luego es como la 10ª parte de las chinampas de Xochimilco. Pero estas zonas chinamperas chiquitas nos permitieron también ver cuál es, por ejemplo, aquí la proporción de invernaderos es muy grande en San Luis. Estas son las de Tláhuac, que curiosamente se concentran mucho en la parte opuesta a la zona urbana. Esta es la zona urbana de Tláhuac, en la cabecera y estas zonas verdes claras, pues son estas de aquí, que es como la mitad que está inactiva. Nosotros le vamos, pues sí está inactivo, pero aquí pueden haber otra vez,
aquí pueden haber otra vez chinampas, porque no se han ocupado para casas ni para otra cosa. Y entonces, pues esa es una meta que nosotros nos fijamos. Hay que recuperar esas, no nada más estas que están activas, sino estas también. Aquí en Ixque, que es el caso más grave quizás de todos, por dos razones. Primero, era un islote que se expandió, ¿no? Y al expandirse se conurbó con la orilla del lago, con los poblados, y entonces, y luego se extendió hacia la salida a Mecameca, y entonces, pues esta zona ya está conurbada, pues. Y entonces le quedan estas zonas aisladas, en las cuales esta es la peor, porque ya casi no tiene chinampas activas, mientras que esta, que es la más baja, porque el terreno va descendiendo un poco a poco aquí, pues todavía tiene bastantes chinampas activas. Lo mismo aquí hay algunas todavía. Y es una lástima porque, por ejemplo, aquí hay una zona con apantes y abejos que están secos los apantes. Además, es patrimonio mundial no solamente por las chinampas, es en primer lugar por las chinampas, pero también tiene, y como tiene 12 poblados allí, pues cada poblado tiene su pedacito de patrimonio cultural edificado. Entonces hay 186 monumentos históricos en todo el área, en 12 poblados originarios, y el 42% de ellos todavía están en buenas condiciones, pero el 33% está más o menos, el 18% ya tiene deterioros o alteraciones, el 2% ya está en ruina y el 5% ya desapareció. Este es un ejemplo de lo mismo, pero nada más aplicado a la cabecera de Xochimilco, lo que queda, ¿no? Pero pues localizamos uno por uno y en cada poblado diciendo lo mismo. El resumen está aquí, que es el estado que guardan no solamente las chinampas, sino los ejidos que se encuentran allá adentro, con sus porcentajes y todo. Y esto, pues en un polígono de 7.534 hectáreas, 75 kilómetros cuadrados, patrimonio mundial, donde hay una zona de patrimonio tan grande, ¿no? Yo no conozco, en América Latina no creo que haya otra. Entonces, y estos son los pasteles que hicimos para resumir todo lo que pasa con la totalidad. En resumen, quedan 2.200 hectáreas de chinampería, en las cuales hay 3.585 chinampas activas, pero hay 17.000 chinampas potenciales. Y eso es nuestra meta, justamente ver qué tanto puede aumentar esto y reducirse esto, ¿no? Y en cuanto a los inmuebles, bueno, la red canalera, todo esto, y de los 186, pues es el estado en el que están, ¿no? En buen estado es la parte más clara, y luego va descendiendo al más oscuro, que es los que están más deteriorados. Por otra parte, como complemento del mismo diagnóstico, que esto ya no se publicó, se identificaron 115 especies de vegetación arbórea, arbustiva, arófila, acuática y subacuática, es decir, la vegetación de los canales, 139 especies de fauna, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, algunas de ellas en peligro y otras en proceso de extinción. Y esta riqueza biótica, que es muy grande, también debe ser conservada, protegida y recuperada. Por otra parte, coexisten con el patrimonio cultural y natural una serie de agroecotécnicas ancestrales de cultivo que la FAO inscribió justamente en entre sus sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial, la misma zona, así como otras costumbres, tradiciones, artesanías y festividades que forman el valioso patrimonio inmaterial que ahí subsiste. Ahora, todavía encima del 2017, Paz viene y dañó severamente los polos de protección entre Laguna San Gregorio y las zonas chinamperas, causando inundaciones entre ellas, así como ejemplos de patrimonio edificado y muchas viviendas que también fueron afectadas en toda la zona. Aquí tenemos, por ejemplo, las construcciones dañadas en San Gregorio de Tlapulco, con fotos de algunas de las que se cayeron o se dañaron. Inclusive, desde luego, las capillas de barrio en cada uno de los pueblos pues, también
pidieron que consignáramos. Todo esto dio lugar a la última fase, que es un programa de manejo, que es ¿qué hay que hacer? ¿Qué se podría hacer para conservar? Entonces lo repartimos en tres principales estrategias. La primera es de rescatar toda la red canalera, incluyendo los zapatos perdidos y la conectividad de todo el sistema, porque está perdiendo esa conectividad, ya no es tan claro que se conectan unas con otras. Las estrategias que se pueden aplicar al suelo chinampero, es decir, a la superficie de las chinampas, su aptitud para el cultivo y su arbolado con aguajotes en todos los lugares. Hay chinampas que ya están ensalitradas, por ejemplo, ¿no? Y las relativas a otras que tienen rellenos de cascajo, por ejemplo, que es absurdo. Y las relativas a la rehabilitación de los antiguos núcleos urbanos de los pueblos originarios, sus inmuebles históricos catalogados y su contexto urbano muy deteriorado. Entonces aquí están una serie de medidas que propusimos más del tipo hidráulico. Aquí nos asociamos con hidrólogos de la UAM Iztapalapa, que nos ayudaron a proponer una serie de rehabilitaciones de los bordos, de drenar las zonas inundadas contiguas a ellos, de rescatar las chinampas inundadas, porque por ejemplo, en esta que había mostrado, se me olvidó mencionar, en esta de aquí, de Cerro, estas zonas azules, desde hace como 15 años que están inundadas ahí, ya no se usan. Entonces, no, eso hay que rescatarlo. Entonces, pues, aquí están representadas las estrategias con estos símbolos, donde los íbamos a poner. Y aquí están ejemplos nada más de lo que está pasando ya en detalle. Por ejemplo, este es un islote de Xochimilco, y con ayuda de la famosa foto de 1936, esta es una imagen de 2015 o 2010, y esta es la foto de 36, en donde estaban todas las chinampas completitas. Bueno, pues de ahí podemos sacar y podemos ayudarnos con pequeñas excavaciones más para verificarlo, pero se pueden rescatar todos los canalitos, bien, porque si no, estas zonas están básicamente baldías o se vuelven canchas de fútbol o otra cosa. Este es un poco un detalle de esos daños en San Luis de Chacomán, lo que habría que hacer. En el suelo de Chinampero también propusimos una serie de tratamientos que hay que darle al suelo, rescatar los suelos inundados, preparación del suelo cultivable, ejecución de arbolado, tratamiento de plagas en arbolado, tratamiento de suelos que no están aptos para el cultivo porque están salitrados, controles a la expansión excesiva de invernaderos, permanencia condicionada de asentamientos irregulares, barreras arboladas para delimitar cada zona chinampera, y empezamos a representar en mapas con cada una de estas estrategias en donde debían aplicarse para cada zona. Y finalmente las estrategias para el rescate del patrimonio edificado en su contexto urbano, con conservación de inmuebles religiosos, de inmuebles civiles, públicos y su contexto, conservación de arquitectura doméstica tradicional, que queda muy poca, pero que hay que cuidarla, adecuación de edificaciones incompatibles en el contexto patrimonial, control de tipos e intensidades de uso del suelo, que no aparezcan de pronto edificios altos o muy grandotes que rompan con la imagen urbana, sustitución de tramos de infraestructuras aéreas por conductos subterráneos, controles de anuncios y señalización, que es una cosa que toda la ciudad está sufriendo, y reordenamiento integral del sistema viario y de transportación pública. Entonces escogimos estas 5 zonas para iniciar allí. Primero nada más la parte del rescate de las zonas chinamperas, una en Xochimilco, una en San Gregorio, una en San Luis, otra en Tláhuac y otra en Mixquic, que son las 5 zonas, ¿no? Y entonces ya las ubicamos donde podían ser esos proyectos de rescate. Cada proyecto busca aplicar las estrategias previstas que mostré
rescatando canales obstruidos, reforestando el arbolado, rehabilitando partes del suelo afectadas por salinidad o rellenos inadecuados, combatir la presencia de especies nocivas y a las placas que aquejan al arbolado, y al controlar la proliferación de invernaderos y condicionar la permanencia de viviendas no autorizadas sujetas a medidas de permacultura, que es un tipo de coexistencia con el medio ambiente que procura no dañarlo, que procura respetarlo, ¿no? Y entonces aquí está cada uno de los proyectos, proyectitos de rescate de grupos de chinampas, de 15 chinampas, de 20 chinampas, de 10 chinampas, 12 chinampas, cada una de las zonas. Esta, por ejemplo, es en Tláhuac, estas dos de la izquierda son de Tláhuac. Es una foto de una foto de los años 40. No, es una imagen actual, y esta de aquí es una foto de los años 40, de la del centro, en donde se ve que esta parte que ahorita ya es extensión urbana en Tláhuac, esta zona urbana, pues era zona chinampera, y es lo que está pasando desgraciadamente en muchas de estas zonas. Y entonces allí ahorita ya no hay apartes, aquí todas estas partes, más se quedaron los canales principales, y como que aquí pues, estamos poniendo los apartes que como mínimo habría que recobrar, ¿no? Este es el Mistix, otro proyecto que también lo está desarrollando aquí el maestro Castro. Luego de 17 años de labor en la zona patrimonial Xochimilco, podemos afirmar que el rescate de los valores de autenticidad integrada por lo que el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO incorporó en 1987 a este territorio al sur de la ciudad es, en la lista del Patrimonio Mundial, no solo es deseable, sino que también posible si se cumplen las siguientes premisas. Uno, la decisión de las autoridades y el consenso de los chinamperos. Sin el consenso de los chinamperos no se puede hacer nada. Y nosotros hemos tenido la fortuna, desde que empezamos nuestro estudio, hemos estado en contacto con ellos, hicimos 8 seminarios ahí en La Habana y los invitamos para que conocieran lo que estábamos haciendo, y en general nos llevamos muy bien con ellos. La participación activa de ellos y de los habitantes de los poblados ribereños en las decisiones y ejecución de las tareas de rescate, el apoyo de muchos actores del sector público, de la academia y de la academia que tienen la experiencia necesaria en las distintas tareas de investigación, planeación y organización requeridas, la inversión pública, social y privada y el tiempo necesario para llevar el proceso de rescate hasta un avance irreversible que garantice la continuidad necesaria de las tareas más allá de los plazos fatales de las gestiones gubernamentales. Lo peor de todo es que llega un alcalde y quiere que se haga todo, pero nada más en los 3 años que dura su administración y ya. Entonces, y esta es una cosa que requiere mucho más tiempo. El deterioro actual ocurrió a lo largo de 80 años, y la recuperación de Chinampas, si es que se lleva a cabo, también requerirá varias décadas de acciones sostenidas. Aquí sí quiero mencionar a la institución en cuyas investigaciones hicimos la mayor parte del trabajo, exceptuando el trabajo de campo, y al equipo de colaboradores que en distintas etapas contribuyó a la elaboración de nuestros estudios sobre Chinampas. Desde luego a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la Universidad de Xochimilco, a su misión de ciencia para el diseño, al Departamento de Teoría y Análisis y al equipo investigador de Chinampas y Paisajes Rurales que me tocó coordinar en esta ocasión, al asesor honorario que tuvimos, que tenemos todavía, que es el doctor Ignacio Arroyasquín, los otros asociados, el doctor Salvador Derre, que nos acompañó en los primeros años, pero desgraciadamente falleció, me parece que en 2014, el maestro José Gabriel Castro Garza, el maestro Manuel Montaño, el doctor Eugenio Gómez Reyes de la UAM Iztapalapa, que es en cuestiones hidráulicas, y externos, algunos de ellos salieron de la UAM, casi todos salieron de la UAM, pero ahora están en distintas instituciones: el maestro Fernando Chiapa, el maestro Merigido Toledo, el próximo maestro ya Emilio Soria Ortega, que ya es maestro por la Universidad del Estado de México, y el próximo maestro, que es Eduardo Fuentes Fuller, que también
está haciendo su maestría en grado. Y finalmente el biólogo Cuauhtémoc Peralta Nieto. Pues yo sí quiero decir, ya más para concluir, que esta última presentación en la que he tenido el privilegio de contar con su atención en esta cátedra, en la que he tenido el privilegio de contar con su atención, nada más me gustaría agregar las siguientes reflexiones comenzadas en los siguientes puntos. La suerte que he tenido de llegar a la vejez recordando casi toda mi trayectoria. Afortunadamente todavía me acuerdo de muchas cosas. No de todas, pero de bastantes. La fortuna de haber convivido con mi familia originaria, la que me engendró y la que me formó originalmente, que me hizo crecer y la que yo formé más tarde, con uno de mis hijos aquí presentes. Ya que ambas siempre, en ambas familias siempre encontré el cariño y el apoyo necesario para hacer lo que pude hacer. La ventaja de haber hecho una larga vida académica en instituciones públicas de educación superior, como la UNAM, a veces en el CLIM, y desde hace 40 años en la UAM, quienes me han formado de distinta manera, unas veces aprendiendo y otras tratando de enseñar e investigar ahí. La gran ventaja que tengo de haber vivido en este país y en esta época y de haber visitado 4 continentes y docenas de ciudades conociendo personas, costumbres y arquitecturas que me han enriquecido. Y finalmente, la valiosa ayuda y el trato de muchísimos amigos, colaboradores, autoridades y personas sin cuyo apoyo nunca hubiera podido hacer todo lo que hemos dado. Así que estoy obligado a agradecer todo eso a todos ellos. Pues, muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros en la ceremonia de clausura de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2021, Arquitectura y Urbanismo desde Fronteras Dispersas, ocupada por el doctor aquí presente, el doctor Alberto González Pozo, a quien agradecemos de verdad esta infinita sencillez que tiene para compartir y brindarnos todo su tiempo en la preparación de estas 10 sesiones de la cátedra. Decimos que la Cátedra Extraordinaria es un reconocimiento, pero también es una gran carga de trabajo para quien ocupa la cátedra. Bueno, muy buenas noches. Sí, efectivamente, en mayo avisaremos ya la fecha exacta, pero se presentará la exposición presencial en la galería María Luisa Dehesa Gómez Farías, antes Galería José Luis Benlliure. El viernes pasado tuvimos el renombramiento de la galería con un acto muy emotivo, donde Malena Mijares, con toda su sabiduría, explicó que José Luis Benlliure le pasaba la estafeta a María Luisa Dehesa, la primera mujer titulada como arquitecta en México y una de las primeras mujeres tituladas como arquitecta en Latinoamérica. Nos emociona hacer la exposición presencial, nos emociona haber iniciado ya el regreso a actividades presenciales, y nos emociona porque vemos emocionados y entusiasmados a las y los estudiantes. Nos entristece que haya acabado esta cátedra extraordinaria porque han sido 10 sesiones de una riqueza sorprendente. Creo que a todos nos ha dejado boquiabiertos la capacidad de trabajo del doctor Alberto González Pozo y ese
ese entusiasmo a lo largo de su carrera y esa capacidad de enfrentar problemas diversos desde fronteras dispersas. Impresionante esa capacidad, y no nos queda más que agradecerle enormemente que nos haya transmitido todo lo que nos ha transmitido. Quiero agradecer a todo el equipo que hizo posible la realización de esta cátedra extraordinaria Federico Mariscal 2021, empezando por la arquitecta Celia Facio. Muchísimas gracias, Celia. Al equipo de la Coordinación de Difusión Cultural de la Facultad de Arquitectura, con Marina Mijares al frente, pero con un trabajo impecable de Carolina Magis, que anda por allá, de Fernando Escobedo y de todo el equipo magnífico que la lleva a cabo. Antes de pasar al cierre, le voy a dar la palabra al arquitecto Armando Carranco, que es el jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente, el jefe de la DECAT, que tuvo también mucho que ver con la organización de este evento. Muchas gracias, director. Buenas noches a todas y todos. Sí, para nosotros en la DECAT, en la División de Educación Continua y Actualización Docente, pues es un privilegio que ya desde hace algunos años nos toca coparticipar en esta cátedra extraordinaria Federico Mariscal como parte del programa de actualización académica de nuestra línea que hoy llamamos Educación Continua Docencia, y donde profesores de la facultad se inscribieron, van a recibir su diploma por la cátedra por estas 20 horas o 10 sesiones de muy sustanciosa y productiva experiencia que escuchamos en estos 10 semanas. Y que, bueno, pues esto por supuesto que ayuda a que nuestra planta docente de viva voz, de esta experiencia que creo que todos estuvimos escuchando y siguiendo, y que parecía que estábamos ahí, porque además estuvimos acompañados por un gran narrador, un gran orador, que nos llevó a todos estos proyectos, a todas estas experiencias de vida, y las sentimos ahí, y creo que pues tenemos mucho que regresar a las aulas y compartir con nuestros estudiantes, después de haber escuchado todo esto. Por supuesto, agradecer al doctor Alberto González Pozo por esta generosidad, porque efectivamente es mucho tiempo, mucho trabajo, pero también es la oportunidad de recopilar en 10 sesiones pues toda una vida de trabajo, de experiencias, de conocimiento que se ha compartido ahora con nosotros, y por lo cual estamos muy emocionados, conmovidos y felices. Y que, bueno, pues todo esto en nuestra área, que es la docencia, pues quienes más beneficiados se verán directa e indirectamente son nuestros estudiantes, y creo que eso es muy valioso también, haber aprendido de todo eso. Muchas gracias, doctor, estamos muy contentos de haberlo tenido aquí, y que estas cátedras que la Universidad Nacional ofrece en todas sus dependencias, facultades, institutos, en donde destacadas personalidades de una disciplina comparten su vida de esta manera, bueno, pues que sigan siempre así. Y creo que este año tuvimos un gran elegido para nuestra cátedra Federico Mariscal. Muchas gracias. Pues felicitamos al doctor Alberto González Pozo y cedo la palabra a nuestro director, el doctor Juan Ignacio del Puerto Luis Funes, para la entrega del reconocimiento por la ocupación de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2021. Bueno, antes de levantarme voy a mostrar la medalla que le vamos a entregar al doctor Alberto González Pozo, y voy a leer el diploma que se le va a entregar, que dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, entrega el presente diploma a doctor Alberto González Pozo por haber impartido la Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal 2021, Arquitectura y Urbanismo desde Fronteras Dispersas, celebrada del 8 de diciembre de 2021 al 2 de marzo de 2022, con una duración de 20 horas. Por mi raza hablaré el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 2 de marzo de 2022,
Firman el doctor Enrique Graue Víquez, rector de la UNAM, y el doctor Juan Ignacio Cueto Ruiz Funes, director de la Facultad de Arquitectura. Que dice Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal, Facultad de Arquitectura, y tiene el logotipo Federico E. Mariscal. Aprovecharía para mencionar a mis maestros, que no los mencioné, entre ellos justamente al arquitecto don Federico Mariscal, que tuve la fortuna de estar en dos materias, pero también a muchos otros de esta facultad y de otras partes donde he estado, que realmente me ayudaron mucho a ordenar mi mentalidad como arquitecto, pero también a aquellos que desde la experiencia profesional también me acompañaron, y yo como colaborador de ellos, Salvador Ortega Flores, Abraham Zabulowski y desde luego el arquitecto Enrique del Amor y Palomar, con quien me dio unas grandes oportunidades de colaborar con él en varios proyectos que he mostrado aquí. Así que no los había mencionado y ahora creo que es momento de terminar justamente mencionando en primer lugar a don Federico, que es el que le da nombre a esta cátedra. Pues muchas gracias por todo y por su paciencia y su atención.